En este punto, ¿cierto? Hasta ahora hemos manejado listas sencillas, ¿cierto? ¿Cómo así que hemos manejado listas sencillas? Hemos manejado listas que dentro de sí que tienen únicamente. ¿Qué tienen dentro? ¿Las listas de qué las podemos hacer? Ustedes me comentarán. Pues listas de números, listas de qué? De strings, listas de estructuras. Eso es lo que hemos estado manejando, ¿no? Si no lo recuerdan. Entonces, en este punto, muchachos, pues muchas veces yo requiero como poder almacenar más información o poder tener varios niveles de información. Entonces, para esto vamos a generalizar el concepto de listas. Dentro de las listas, muchachos, ahora vamos a tener nosotros, ¿qué podemos también dentro de las listas? Podemos tener listas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Entonces, hasta el momento, nosotros tenemos listas de este estilo. Por ejemplo, list de 1, 2, 3. ¿Esto qué es? Una lista de números. Pero, por ejemplo, ahora vamos a poder tener list de 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa eso? Es una lista cuya primera posición tiene otra lista, cuya segunda posición, tercera posición tiene un 3 y cuarta posición tiene un 4. Recuerden que este list 1, 2, 3 corresponde a ¿qué? A cons 1, cons 2, cons 3 y luego el ente. ¿Sí lo recuerdan? Yo ya estoy utilizando la estructura abreviada de lista. Recuerden que para utilizar la abreviación de listas deben cambiarse al lenguaje intermedio. ¿Listo? Deben cambiarse al lenguaje intermedio. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Recuerden, muchachos, que las listas tienen la forma cons NL, donde N, ¿quién es? N es un valor y L es una lista. Resulta que ese N también puede ser una lista también. Una lista puede contener listas internamente. De hecho, muchachos, una matriz, ¿han escuchado qué es una matriz? Un arreglo, ¿qué es? Una secuencia de valores. Y una matriz es una secuencia de valores, pero en dos dimensiones. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7. ¿Cómo podemos representar esta estructura? Esta estructura la podemos representar como una lista. Pero esta estructura que tiene dos dimensiones, podemos representarla como una lista de listas. El primer elemento sería la lista con 1, 2, 3, 4. El segundo elemento con 2, 2, 3, 4. Y el tercer elemento con 3, 5, 6, 7, ¿sí o no? Entonces lo podemos representar de esa manera. Entonces ya por ejemplo aquí ustedes pueden representar matrices. Pero no me voy a meter con eso porque prefiero quedar en el curso de álgebra lineal primero. Entonces bien, muchachos, una matriz es una lista de dos dimensiones, por así decirlo. Entonces, muchachos, miren este caso. Tenemos cons y luego ¿qué sigue? ¿Qué es esto? Una lista que contiene 1 y... O sea, esta es una lista cuyo primer elemento es una lista que contiene 1 y 2. Y luego pues es vacío. Entonces bien, muchachos, acá vemos un ejemplo más interesante. Esta lista, ¿cómo la podemos ver? Esta lista, ¿cómo sería? Un list ¿de qué? De una lista que contiene A y B y bueno, nada más. Luego, ¿esta cómo la podemos ver? Una lista que contiene... Ah, no, esto es lo mismo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para poder trabajar con este tipo de listas, necesitamos saber si el elemento que estamos tratando es una lista, ¿sí? Para esto vamos a tener la función list, pregunta, o también cons, pregunta. Estas dos funciones son lo mismo. Entonces, ¿para qué? Yo, por ejemplo, necesito sumar los elementos de una lista que contiene listas. ¿Yo qué tengo que ver? Si me llega un número, le aplico la suma. Pero si me llega una lista, ¿qué hago? ¿Tengo qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para sacar los elementos de una lista? Tengo que recorrerla. Cada lista que usted encuentre implica tener que hacer una llamado ¿qué? Un llamado ¿qué? Recursivo. Recuerden que las listas, muchachos, para poderlas manejar, yo tengo que aplicar recursión. ¿Sí lo recuerdan? Eso es lo que estuve haciendo hace 15 días. ¿Sí?
que sumando los elementos de una lista, que una lista de estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, para esto vamos a tener las funciones list o la función const, pregunta, que hacen exactamente lo mismo. Bueno, aquí está con... Entonces, muchachos, miren esto. Para sumar los elementos de una lista, ¿qué hago? ¿Cuál es la condición de parada? Si la lista está vacía, ¿cuánto me vale la suma? 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, muchachos, examinen este. ¿Qué pasa si el primer elemento es una lista? Entonces, como esto es una lista, tengo que sacar los elementos de esta lista. Entonces, observen lo que pasa. ¿Hago la recursión con quién? ¿Por qué hago la recursión con el first? Porque el first es una lista. Pillen acá. Él me pregunta, ¿el primero de la lista es una lista? Si es así, ¿qué hace? ¿Hace una recursión con quién? Con el primero de la lista, porque el primero de la lista es una lista. Y ahorita les explico con un gráfico. Y luego hace la recursión con quién? Con el resto. Y ahora, si no es una lista el primero de la lista, yo lo que hago, sencillamente sumo el primero de la lista con el llamado recursivo ¿con quién? Con el res. Esto es lo que usualmente nosotros hemos estado haciendo. Ahora, ¿qué elemento se agrega? Este. Evaluando si el primero de la lista es una lista. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Piensen en la siguiente lista. Entonces, list 1, 2, list 1, 3, 4, 5. Y llega otro list 5, 6, 7 y el último es un 9. ¿Estamos allí, muchachos? Vamos a sumar los elementos de esa lista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo sumamos? ¿Qué empezamos a hacer? Lo primero que tienen que verificar aquí es el primero de la lista. ¿Quién es el primero de la lista? Entonces, pregunto, el first DL, ¿cierto? Es un número. ¿Qué hago ahí? ¿Sumo quién? El primero de la lista, que sería 1, ¿con quién? Con el llamado recursivo a la función, voy a llamarla f, ¿con quién? Con el resto. ¿Quién es el resto? List de 2, ¿cierto? List de qué? 3, 4, 5. Luego list de qué? 5, 6, 7 y finalmente con un 9. ¿Estamos ahí? Hago el llamado con el resto. ¿Quién es el resto? Es esto de acá. Recuerden que la lista tiene dos partes. El primero y el resto. ¿Es claro eso o no? ¿Es claro eso o no, muchachos? Entonces, pillen acá lo que va a pasar. Entonces, luego pregunto por el first de esta. Perdón, por el first de esta lista. ¿Quién es el first de esta lista? El 2. Entonces, ¿qué va a hacer él? Más 1 de qué? Más 2. ¿Y quién es el resto? Sería la función aplicada con list de quién. El primer elemento, ¿quién es? List de 3, 4, 5. Luego list de quién? 7 y luego termina con un 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando yo hago el llamado recursivo otra vez, ¿quién es el primer elemento? Es una lista, ¿cierto? ¿Yo puedo sumarlo directamente? La respuesta es no. Tengo que hacer una bifurcación aquí y es hacer una suma ¿con quién? Con el llamado a la función, ¿cierto? Tengo que hacer una suma con el llamado a la función ¿con quién? Con list de 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que enviarle esa lista a la función. ¿Por qué? Para poder extraer los elementos, yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que volverle a enviar a la función la lista. ¿Sí? Entonces, llamo a esta primera, ¿cierto? Que es f de eso. Y luego ¿quién? ¿Quién sería el resto? Sería este pedazo acá. Recuerden, el primero y el. Este es el first. ¿Quién es el rest? ¿Es todo este pedazo? Recuerden que eso equivale a cons, pero pues ya no lo estoy usando. Entonces, bien, muchachos, este f de acá, ¿qué argumento va a recibir? Va a recibir una lista cuyo primer elemento ¿qué es? Una lista con 5, 6 y 7. Y su segundo elemento es 9. ¿Sí pillaron aquí lo que pasó? Este se parte en dos.
¿Por qué? Porque como el primer elemento es una lista, yo también necesito volverlo a ¿qué? A recursionar para poder acceder al first. Este sería el first del res, y este sería el first del res y acá lo mismo, ¿sí? Entonces esto es lo que va a cambiar en este punto, ¿sí? Que ahora, como ustedes tienen listas dentro de listas, cada una de esas listas internas tienen que volver a hacer el llamado recursivo. Entonces vamos a ver un ejemplo acá, ¿cierto? Para que ustedes lo pillen. Entonces, muchachos, miren este de acá. Bueno, esto se puede borrar. Entonces, ¿qué viene primero? Luego, contrato. Vamos a llamar sumar listas, ¿cierto? ¿Qué recibe? Una lista de. Cuando hay una lista interna ya, uno dice lista de listas. Ya no es una lista de números, sino lista de números. Y luego, ¿esto qué me arroja? Como es la suma, ¿qué me arroja eso? Un número. Entonces, lo primero, viene el propósito. Permite sumar los elementos de una lista de números, ¿cierto? ¿Estamos allí, muchachos? Bien. Luego, ¿qué viene? Los ejemplos. Entonces, sumar listas de list de 1, 2, 3, 3. Luego viene acá otra lista. ¿Qué haría eso? ¿Esto qué me arroja? 1 más 2 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 2, 11. 11 más 3, 14. Más 5, 19. Más 8, 27. Sumar listas. Entonces, list, vamos a poner 1, 2, list, miren esto. Muchachos, ¿qué pillaron ahí? ¿Qué acabé de hacer? Este pedazo de aquí, ¿qué es? Usted tiene, el tercer elemento es una lista, cuyo primer elemento es otra lista. Yo puedo tener los niveles de profundidad que yo quiera, ¿sí? Ustedes pueden tener una lista, dentro de una lista, dentro de una lista, en el nivel que ustedes quieran. Igual el llamado recursivo va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da esto, muchachos? ¿Cuánto es la suma de los elementos? ¿28? 25, listo. Entonces, muchachos, define, sumar listas. Esto recibe una lista de números. Entonces, ¿qué es lo primero? Si la lista es vacía, ¿qué debo hacer? 0. Recuerden que los llamados recursivos, ¿cuántos pasos tienen? ¿Cuáles son los pasos de los llamados recursivos? Muchachos, todos los pasos de los llamados. Primero, tenemos el caso trivial, que es el caso trivial, que es ese caso que una lista sea vacía. ¿Cuál es la suma de una lista vacía? 0. Y después de eso tenemos el llamado recursivo. Pero aquí toca evaluar dos casos. El primero es, muchachos, ¿qué pasa si el primero de la lista es un número? ¿Puedo sumarlo directamente? No. ¿Qué me toca hacer? Hacer un llamado recursivo ¿con quién? Debo suma lista ¿con quién? Con el first de ln y sumarlo ¿con quién? Con el res. Porque ¿qué pasa? Aquí tanto first como res son ¿qué? Son listas. Y en otro caso hago el llamado recursivo como lo otro lo conocemos. Como si es, en caso que no sea una lista, pues es un número. Y le hacemos el llamado recursivo ¿a quién? Con el res de ln. Y ahí ya tienen la función. Luego, ¿qué toca hacer? El check. Bueno, voy a copiar esto. Y hacemos check expect. Entonces, acá. Check expect. Y ahorita miramos, muchachos, cómo está funcionando internamente.
Y ustedes pueden observar, bueno, esto vale 25 y esto vale 27. Entonces, observemos, bueno, si da un error revisamos las sumas. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Cada vez que le encuentra una lista, aquí me falta un paréntesis porque aquí sobra un paréntesis. Listo. Aquí está bien, creo. No, esta lista no está bien cerrada, bien formada. Esa lista no está bien. Ah, ya, el error era mío. Listo, y aquí cierro. Bueno, muchachos, este dar 25 y este dar 27. Déjenme ver allí. Creo que va a dar un error al final. Ajá. Esperen que esto está mal cerrado. Creo que este 5. Ajá. Y eso de dar 25. Perfecto. Aquí estaba mal cerrado. Listo. Entonces, muchachos, vamos a observar el paso a paso. Bueno, sumar lista no está definido porque es sumar lista, ¿no? Entonces ahí me equivoqué en el nombre de la función. Listo. Entonces en este caso es sumar lista. Ambos test han pasado. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Cada vez que ustedes encuentran con una lista deben hacer un llamado a la función de nuevo. Solo que cambia aquí cuando ustedes ya tienen esta estructura que es un poco más compleja. Entonces, muchachos, vamos a observar el paso a paso para que ustedes mismos lo analicen. Vamos a analizar el paso a paso para que ustedes mismos lo miren. Esperen, aquí que... Entonces van a analizar el paso a paso. Entonces, acá pillen. Muchachos, es bueno que utilicen esta herramienta que les proporciona el lenguaje. Entonces, vamos a observar acá. Esperen que cargue. Bueno, esta es el llamado a la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la función? Entonces, lo primero es, muchachos, vamos a hacer sumar lista de esta. Entonces, ¿qué entra? Lo primero que pregunta si es vacío. ¿Eso es vacío? No. Entonces, ¿qué va a dar ahí? Si ustedes ven acá, bueno, no es muy... dar falso. Luego, ¿qué hace? Él pregunta, el primero, ¿cierto? De esta lista. ¿Quién es el primero de esta lista? ¿Quién es el primero? Es la lista que contiene 1, 2, 3. El primer elemento es una lista también. ¿Sí? Entonces, él va a preguntar, vea, ¿el primer elemento es una lista? ¿Qué le va a responder? Que sí. Entonces, él va a verificar acá. Entonces, bueno, él hace la verificación. Bueno, primero saca el first, ¿cierto? Va a primero sacar el first. Cuando saca el first, él va a preguntar, vea, ¿usted es una lista? ¿Qué le va a responder? True. Entonces, cuando él le responde true, ¿cierto? ¿El qué va a hacer? Él va a hacer el llamado recursivo ¿con quién? Primero, va a sumar lista de quién? Del primero, y luego suma ¿con quién? Con el llamado recursivo de sumar lista ¿con quién? Con el res, ¿sí? Entonces, pillado. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué llamado recursivo hace de primero? Ustedes mismos díganme, ¿qué llamado recursivo hace de primero? No. Aquí, o sea, tenemos estas dos sumas, ¿cierto? Tenemos la suma de el llamado de sumar lista con el first, sumado con sumar lista del res. ¿Quién va a ser de primero? El primero, o sea, primero va a resolver esto y luego resuelve esto de acá. Vamos a ello. Entonces, sumar lista de list 1, 2, 3. Entonces, el primero efectivamente va a resolver eso. Entonces, vuelve a aplicar la función, pero ahora solo con list de 1, 2, 3. Entonces, va a ser la primera pregunta. ¿Esto está vacío? No. Entonces, como no está vacío, sigue con la siguiente condición. La siguiente condición, vea. El primero de la lista, que de list 1, 2, 3, ¿quién es el primero de la lista? ¿Quién es el first? 1. Entonces, ¿usted 1 es una lista? ¿Qué le va a decir? ¿1 solo es una lista? No. Entonces,
va a dar falso. Entonces va a hacerlo, ya como todas las condiciones dieron falsas, ¿qué va a hacer? Lo del else. Entonces va a hacer lo del else, que es este. Entonces él va a hacer el llamado recursivo ¿con quién? Va a sumar ¿quién? El first. ¿Quién es el first? 1. ¿Con quién? Con el llamado recursivo con el res. ¿Quién es el res? List de 2, 3. Entonces, si ustedes ven acá, hace el llamado con 1 y luego con sumar lista de quién? De list 2, 3. Si ustedes notan, cada vez que hay una lista, tiene que volver a hacer ¿qué? Cada vez que él encuentra una lista, ¿qué le toca hacer a la función? Para poder operar. Tiene que volver a hacer recursión. O sea, en todo caso, siempre tiene que hacer recursión. Cada vez que encuentra una lista, le toca hacer recursión. Entonces, muchachos, ya con esto que les acabo de decir, ya pueden resolver el taller. Porque les decía, ¿qué faltaba para que ustedes entendieran el taller? Listas de listas. Ya desde hoy, por eso lo puse hoy. Porque el proyecto tiene un tema que viene, que es el de abstracción. Entonces, muchachos, ya desde hoy, y mi consejo, háganlo desde hoy. Si usted tiene falencias, muchachos, esta es su última oportunidad de corregir las falencias. ¿Listo? Háganlo honestamente. Si usted hace trampa, puede sacar 5 en eso, puede ganar ese curso con ese taller. Pero el daño, el que se queda con el daño es usted, no yo. A mí la copia, si yo me pongo en estrictos generales, a mí no me hace nada. Porque yo ya sé eso. Muchas de las recomendaciones es que lo hagan honestamente. Cuando usted hace, muchachos, cuando ustedes hacen trampa, usted únicamente hay una persona que está siendo deshonesta con esa persona. ¿Con quién está siendo deshonesto usted? Con usted mismo. ¿Por qué, muchachos? Es mejor a veces perder la materia que ponerse a hacer trampa. Yo entiendo que el sistema uno lo forza a hacer trampa prácticamente, que hay muchas cosas de memoria, pero por lo menos esto de programación inténtelo hacerlo usted por su cuenta. Bien, muchachos, y observe una cosa, va a ser el llamado recursivo ahora ¿con quién? Con list de 2, 3. Entonces de list de 2, 3, bueno, vuelve a hacer lo mismo. ¿Esa lista está vacía? No. Luego, ¿qué pasa? El primero de list de 2, 3, ¿quién es? 2. Entonces, el primero es 2, ¿cierto? Entonces, aquí va a preguntar, bueno, cons del first, bueno, y lo va a hacer. Entonces, cons de 2. O sea, cons pregunta, recuerden que está preguntando si es que una lista. Recuerden que cons solito es para armarla. Cons pregunta es para preguntar si es una lista. También sirve list pregunta, ambos sirven. Entonces, muchachos, ¿2 es una lista? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Vale else. Y va a ser sumar lista va a ser más del primero con sumar lista del resto. Del segundo, del resto. ¿Quién es el resto? List de 3. ¿Qué sería? Cons 3 empty. ¿Listo? Entonces, aquí lo va a hacer. Bueno, va a dar falso. Entonces, va a ser el else. Y aquí va a ser. ¿Quién es el field de list de 2, 3? Sería 2. Va a sumar con 2. ¿De quién? Del llamado recursivo de sumar lista de quién? De 2, 3. Que sería list de 3. Y vuelve a expandir. Entonces, como vuelve a llamar la función, entonces pillen acá. Empty, ¿eso es vacío? No. Entonces va a dar falso. Luego pregunta, ¿quién es el first? Muchachos, ¿quién es el first de list 3? 3. Entonces va a preguntar, cons 3, ¿eso es una lista? No. Entonces, como eso va a dar falso, va a ser lo del else. Entonces, va a ser más el first de list 3. ¿Quién es el first de list 3? De nuevo, 3. Y luego sumar lista, llamado recursivo, con la función res de list 3. ¿Quién es el res? Es empty. Recuerden que ya estamos usando notación abreviada de listas. List 3 equivale a cons 3 empty. Entonces, una lista y un elemento. ¿Quién es el res? Vacío. Si ustedes observan acá, sumar lista de quién? De vacío. Entonces tiene que volver a hacer el llamado recursivo, ¿cierto? Y la primera pregunta, ¿eso es vacío? La respuesta es true. Por lo tanto, ¿qué devuelven? 0. Y acá observan, ya resolví el llamado recursivo de sumar lista de 1
2, 3. Entonces, cada vez que él encuentre una lista, implica que va a tener que hacer un llamado recursivo. Cada lista interna implica un llamado recursivo. Ese es el reto que ustedes tienen en el taller. ¿Sí? Ese es el reto que ustedes tienen. Cada lista interna implica un llamado recursivo. Y bueno, ¿qué falta solucionar ahí? Muchachos, ¿qué falta solucionar ahí? Este llamado, ¿y este llamado recursivo dónde viene? ¿Se acuerdan del principio? Verificó el primero que era list de 1, 2, 3. Resolvimos todo eso. ¿Y ahora resuelve con quién? Con el resto. Entonces, bueno, ya no continúo acá porque pues es repetir el mismo proceso de explicación. Pregunta hasta aquí de cómo funciona. Cuando le encuentro, dígame. La lista es una estructura recursiva, es decir, dentro de una lista hay otra lista. La lista consta de dos partes. La primera es un elemento, que es cualquier cosa. Muchachos, la lista consta de dos elementos. Uno que es cualquier cosa. Y el segundo obligatoriamente tiene que ser una lista. Entonces, ¿cuándo termina esa recursión? Porque dentro de una lista tenemos una lista y una lista y una lista y una lista. ¿Cuándo terminamos? Cuando él encuentra empty. Por eso yo me metí al principio con cons. Pero pues como ya vimos cons, yo ya es más fácil escribir list. O sea, porque cuando usted hace cons, usted siempre tiene esto. Por ejemplo, una lista de 3 elementos. Cons 1, cons 2, cons 3. ¿Y dónde termina? Puedo colocarlo así o puedo colocarlo empty. Entonces ahí tengo list de 1, 2, 3. Como ya estamos en el estudiante intermedio, pues yo prefiero usar listas porque es mucho más práctico. O sea, escribir cons para ustedes es para entender que eso tiene... ¿Cuáles son las partes? ¿Quién sería el first de esta lista? 1. ¿Y quién sería el res? Cons 2, cons 3, empty. ¿Sí? Entonces yo lo hago así. Al principio es para que se vea la recursión. Ya después list, porque es mucho más práctico. Porque ponerse a escribir una lista de 10 números, cons 1, cons 2, más bien list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces muchachos, ¿preguntas hasta allí sobre eso? ¿Más preguntas? Atrás muchachos que están como muy participativos. Atrás muchachos. Muchachos, yo de nuevo les pongo las reflexiones. Ahorita hablamos. Pero yo les pongo una reflexión. O sea, yo expliqué el ejemplo, ¿cierto? La idea es que ustedes vean el video. Pues el sonido ha mejorado, ¿no? No debería haber queja. Sí, porque anteriormente no, que el sonido escuchaba muy lejano, que no hay qué. ¿Cómo? Pero ya con estos, hasta en el celular los puede escuchar. Entonces, muchachos, y tiene pues hasta alta calidad, porque pues algunos me pedían que querían alta calidad, aunque yo no le encontraba sentido. Yo con un video de 360 yo tengo. Quizás vean estos videos en el televisor, no sé. ¿Sí? Es muy práctico. Bueno, muchachos.